Hola a todos, mi nombre es Rodrigo López. Vamos a hablar cómo crear una base de datos, cómo crear tablas e insertar datos, esa vez con un sistema gestor de base de datos llamado MariaDB, para el cual vamos a utilizar el IDE de Heidi SQL. ¿Correcto? Bueno, eh, empecemos. Para la creación de la base de datos, primero vamos a dar clic derecho, crear nuevo y nueva base de datos, a la cual le asignaremos un nombre mini mercado para este video tutorial. Le damos a aceptar y vamos a encontrar que como tal ya está creada nuestra base de datos. Vamos a darle contenido ahora. Vamos a empezar a crear nuestras tablas. Como podemos ver, no tiene ninguna tabla hasta el momento, por lo cual partiremos desde el modelo relacional que ya conocemos, con el que trabajamos en el anterior video y con el que trabajaremos para todos los videos que realicemos. Bueno, tenemos que vamos a crear la tabla clientes, cliente, compra y factura. Vamos a la base de datos, nuevamente clic derecho, crear nuevo y vamos a crear la tabla. Vamos a desplazar esto un poco para no perder de vista el modelo. Bien, nos pide que ingresemos el nombre de la tabla. Como podemos ver, tabla cliente, tabla cliente. Vamos a empezar a añadir los campos de nuestra tabla. Cédula de cliente, tipo de dato entero, ¿sí? Y en la parte de predeterminado vamos a decir, no, aprovecho aquí para hacer una corrección. En el video tutorial que trabajamos con LibreOffice, yo le di a este campo, le señalé que era autoincremental para que le generara el sistema un código automático y aleatoriamente, pero vamos a corregir porque en este caso el código del cliente va a ser su número real de documento, ¿cierto? Entonces no podemos pedirle al sistema de que me le genere un número de cédula automático, ¿cierto? Entonces en este caso no irá autoincremental, no será autoincremental, ¿cierto? Vamos a señalar, vamos a crear un índice y vamos a decir que es nuestro campo principal. Seguiremos añadiendo nombre de cliente, tipo de dato varchar y le permite una longitud de 50 caracteres. Seguimos, teléfono del cliente, varchar, dirección del cliente y los puntos que se le generan al cliente por el valor determinado de cada una de sus compras. Bueno, ahí ya están creados nuestros campos, nuestra tabla. Si vamos nosotros ahora a darle guardar y vemos que en mini mercado ya existe una tabla donde se van a poder almacenar los datos
que pide nuestros atributos, ¿cierto? En nuestros atributos: nombre, teléfono, dirección, puntos y el documento del cliente. Bien, cerramos esta parte. Perdón, no debí cerrarlo. Mini mercado, vamos a abrirla. No debí cerrarlo. Y en la parte de mini mercado entonces vamos a crear una nueva tabla. Nos falta tabla compra y tabla factura. Vamos a crear a continuación la tabla factura. ¿Por qué creo la tabla factura antes de crear la tabla compra? Porque en la tabla compra vamos a tener que añadir unos campos, los cuales están reservados para que sean las llaves foráneas o llave principal de las tablas con las cuales va a existir una relación. Entonces, para poder crearlos deben existir necesariamente primero la llave principal, ¿cierto? Entonces, como vemos que cédula de cliente e ID de factura son las llaves foráneas, entonces ya existe cédula de cliente, vamos a crear ID de factura. Entonces, factura, tabla factura, la primera columna será ID factura, el tipo de dato entero, y autoincremental. Va a ser nuestra llave principal. Crearemos el siguiente campo, el cual llevará como nombre fecha de factura, buscaremos el tipo de dato más adecuado, le daremos un date, y de esta forma ya quedará creada nuestra tabla factura. Le damos guardar y nos va a generar un error. Voy a pausar el video un momento. Bueno, continuamos. Me estaba dando un error por el tipo de dato date. Le he colocado varchar y no me ha presentado ningún problema, entonces los dejaremos con varchar para este video tutorial, ¿cierto? Y bueno, como vemos, entonces ya tengo creadas dos tablas, cliente y factura. Pasaremos entonces a la creación de nuestra tabla faltante. Vamos a darle nuevamente clic derecho, crear nuevo, crear tabla, la cual llevará por nombre compra, y es aquí donde empezamos a agregar los campos y de compra, que será nuestra llave principal. Va a ser autoincremental, clic derecho, crear nuevo índice y le decimos que va a ser llave primaria. Agregamos un nuevo campo, el cual será el valor de la compra, tipo de dato double, un nuevo campo fecha de la compra, y lo dejaremos varchar para que no nos vaya a presentar el mismo inconveniente de ahora. Y pasaremos ya a crear los campos en los cuales van a ser las llaves foráneas. Entonces será cédula cliente, tipo de dato entero y factura y de factura.
y de factura, tipo de dato entero también, ¿cierto? Bueno, aquí le daremos, la señalamos y vamos a decir que nuestra llave foránea vamos a ampliar. Vamos a decir que vamos a agregar una llave foránea, la cual me le va a dar el nombre FK1 en las columnas. Tenemos que señalar que es la cédula del cliente, el campo cual me va a relacionar, y tabla de referencia. Recordemos que estamos en la tabla cliente, en la tabla compra, perdón, estamos en la tabla compra, pero la vamos a relacionar con la tabla cliente por medio de esta columna cédula del cliente. Bien, y deberemos agregar una nueva llave foránea, donde haremos lo mismo. Elegiremos esta vez ID factura, tabla factura, y se va a relacionar por medio de este campo. Habiéndolo creado, vamos a dar guardar y quedarán guardadas nuestras tres tablas correctamente relacionadas, ¿cierto? Bueno, ahora para terminar vamos a ver cómo insertamos datos en nuestras tablas. Como podemos ver, si vamos acá donde dice datos, podemos ver que están completamente vacías. Bueno, vamos a agregarle aquí en cédula de cliente. Como no es auto incremental, entonces tendré yo que ingresarle el número del documento 1087. Bueno, cualquier número, ¿cierto? Nombre: Rodrigo. Teléfono cualquiera. Dirección: carrera 15. Y los puntos que se le van a dar al cliente por su compra. No me permite ingresar, correcto, ya. 622 puntos, ¿cierto? Vamos a decir que sí, que esto es correcto. Vamos a tabla compras, no posee datos hasta el momento. Factura no posee datos, pero si vamos a cliente vamos a encontrar que ese ya posee unos datos. Bueno, hemos visto cómo crear la base de datos, cómo crear las tablas, relacionarlas y cómo insertar datos de manera fácil. Hay otras formas de insertar datos que lo hablaremos después. Espero que haya sido de su agrado este tutorial y me despido agradeciendo por su atención.